fortalece, me hace fuerte, y tus promesas cobran vida en tu presencia. Muere la soledad, vivo tu realidad cuando te adoro. Ya no hay lugar para el temor, todo lo llenas. Es como lluvia que me hace renacer. Vuelvo a tomar aliento cuando te adoro. Y hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces. Y exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Y cuando te adoro, mi corazón se fortalece, me hace fuerte, y tus promesas cobran vida en tu presencia. Muere la soledad, vivo tu realidad cuando te adoro. Ya no hay lugar para el temor, todo lo llenas. Es como lluvia que me hace renacer. Cuando tomar aliento, cuando te adoro. Yo levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces, y exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Y hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces, y exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Puedo ver que eres tú, experimento, Señor, experimento tu amor cuando te adoro. Mi anhelo es adorarte, todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar, todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar, todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar, todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar. Señor, gracias porque la adoración, Señor, es la actitud correcta en el hombre delante de ti, Dios. ¿Quién podrá estar delante de tu presencia y no adorarte, Dios? ¿Quién podrá estar delante de tu presencia y que nuestro cuerpo no se entere de que es tu presencia, Dios? Por eso, Señor, levantamos nuestras manos
No por fanatismo, Dios, sino porque estamos conscientes y conocemos el Dios que adoramos. Por eso levantamos nuestras manos a ti, porque conocemos y reconocemos y declaramos tu grandeza. Hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces, exaltarte como Rey, Señor, adorarte por amarme así. Puedo ver que eres Dios, experimento tu amor cuando te adoro. ¿Cuántos le adoran en esta mañana? Mi ángel es adorarte. Todo mi ser te lo entrego. Vamos a adorarle. Mi anhelo es poderte adorar. Todo mi ser te lo entrego. Mi anhelo es poderte adorar. Todo mi ser Señor, y sabiendo que adoración es comunicación contigo, queremos, oh Señor, que ahora tú nos hables. Tu adoración, Señor, ha preparado el camino, ha abierto la puerta, nos ha conectado contigo. Ahora, Señor, queremos recibir la savia eterna que solamente viene de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y seguir disfrutando la adoración al Dios vivo. Dile que está a tu lado: la adoración no se ha acabado, sigue adorando. No se ha acabado la adoración, sigue adorando a Dios. Hemos venido predicando desde el domingo pasado una nueva serie que empezamos, que se titula Ungidos. Diga conmigo: ungidos. Usted sale por la mañana y pues allí se echa sus ungüentos y sus perfumes y sus cosas. Y si son las mujeres, ¿será que las mujeres son más ungidas que los hombres? De acuerdo a la cantidad de perfumes y muchas veces la cantidad de polvos y de cosas que se echan. Óigame, hay hermanas que tienen tremenda unción. Aleluya. Y sobre todo mientras más van creciendo, más cosas hay que tapar. Entonces mayor la unción. Aleluya. Y así, entonces ven hasta el esposo y le toman la moterita y le dicen: a ver, viejo, déjame ungirte. Y entonces la unción, por supuesto, en términos bíblicos no se trata de eso. Veíamos el domingo pasado que Jesús, a la hora de comenzar su ministerio público, dice la palabra de Dios que regresó a sus orígenes. Regresó allí a Nazaret y dice que allí tomó la palabra de Dios. Lucas 4 nos cuenta que abrió la palabra de Dios y empezó a hablar y empezó a presentarse como que Él es el ungido de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y decíamos, ese tema del Espíritu Santo como unción se añade a todos los demás usos que tiene el aceite en tiempos bíblicos. Decíamos, el aceite en tiempos bíblicos se usaba para alimentos, para cosméticos, para combustible, cuidado con eso porque hoy vamos a hablar de eso, y para medicina. Pero por sobre todas las cosas, en tiempos bíblicos y aún hoy en día en tiempos del Nuevo Testamento, el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dios es un Dios que funciona no por preferencias, sino por asignaciones. Muchas veces nosotros nos creemos y leemos historias bíblicas y nos creemos que Dios tenía preferencias, que Dios tenía de todos los hijos de Jacob, Dios tenía preferencia con José. Que el padre Jacob tenía preferencia con José. No era preferencia, era que Jacob conocía la asignación
de Dios que reposaba sobre la vida de esa persona. Y nosotros como cristianos vamos a tener éxito cuando nosotros sepamos no funcionar como funciona la gente, sino funcionar como funciona Dios. Dios funciona por asignación. Y la asignación trae consigo unción. Cuando Dios asigna un ministerio a una persona, Dios unge a esa persona para ese ministerio. ¿Por qué tantas veces fracasamos? Porque queremos realizar un ministerio que está muy de moda, pero no es mi asignación. Por lo tanto, no va a haber fluidez porque no va a haber unción. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿qué busca esta serie? Esta serie busca nosotros reencontrarnos con la asignación de Dios para nuestra vida y saber que para lo que Dios tiene para tu vida, todos los recursos del cielo están disponibles. En el cielo y en la tierra los recursos de Dios están disponibles. Tú no tienes que preocuparte por recursos cuando tú estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras. Porque cuando hay asignación hay unción, y la unción es símbolo de fluidez. Fluidez. Las cosas fluyen cuando estás haciendo las cosas bajo la unción de Dios. Porque ese precisamente es el simbolismo del aceite. Veíamos el domingo pasado que Jesús se vio a sí mismo como que era un ungido de Dios. Y una de las facetas, uno de los niveles de la unción de Dios es ungidos para conquistar. Mira a ver si es muy temprano y se durmió el que está al lado tuyo. Tócale, dile, conquista. Despiértalo. Despiértame, Alberto ahí. No, ya, ok. Conquista. Consagración de sacerdotes. Para conquistar necesitamos entender que la unción de Dios nos consagra como sacerdotes, profetas y reyes. Decíamos la semana pasada, cada padre, cada madre son sacerdotes y sacerdotisas de sus hogares. Consagración de utensilios sagrados. Decíamos, si ahora en el Antiguo Testamento, todos los utensilios del templo eran consagrados, ahora Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, santidad en el siglo XXI quiere decir que todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo debe estar consagrado a Dios también. Eso es santidad. Consagración para la misión. Allí en Isaías 61 y Lucas 4 me ha investido de poder decíamos, la unción se manifiesta en frutos. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te pidió hacer y estás haciéndolo bajo la unción de Dios, los frutos tienen que verse. Jesús lo dijo, os he puesto para que lleven fruto y fruto en abundancia. La unción de Dios marca un antes y un después. Después que Jesús dijo eso, allí en Nazaret, dice que la gente se preguntaba y decía, ¿y no es esta la hija de Awilda, Wilderis? La muchachita, la boricua, no es ella, me la cambiaron. Y no es esta, Mayra, la mujer de Miguel, el muchacho de Dover. ¿Quién se lo iba a decir? Y cuando se empieza a ver, empezamos a darnos cuenta de que la unción de Dios marca un antes y un después en nuestras vidas. Marca un antes y un después en nuestras vidas. Para llegar al próximo tema, uno de los usos del aceite se usa como combustible. Por supuesto, cuando hablamos de combustible, estamos hablando de que en tiempos bíblicos todavía no existía el motor de combustión externa. Porque hoy nosotros hablamos de combustible, hablamos de gasolina, hablamos de petróleo, hablamos de muchos otros combustibles que usamos para venir a la iglesia, para movernos. Porque el carro, como el esposo le dice a la esposa, mija, el carro sin gasolina no anda. ¿Alguna vez le ha tenido que decir eso a su esposa? Hay un bombillito aquí, sí, eso quiere decir que el tanque está vacío. Combustible. Ahora, en el tema del combustible, el aceite en tiempos bíblicos, por supuesto, no existían los automóviles. El aceite en tiempos bíblicos se usaba para alumbrar, para alumbrarse. Es decir, que el aceite de oliva se tomaba y se encendía, la mecha, la llama, se encendía y se usaba para alumbrar. Era el medio de alumbrarse en aquel entonces. El aceite no es el fuego en sí, sino el aceite es el combustible que produce el fuego.
La unción de Dios no es el fruto. La unción de Dios es lo que desencadena procesos que llevan al fruto de tu ministerio. A ver, ¿qué ungido? Sí, ok, dime qué fruto. Tiene la unción de Dios. La unción de Dios es lo que desencadena el proceso que provocan y facilitan el fruto. La función del aceite como combustible es alumbrar. Diga conmigo, alumbrar. Alumbrar. Nosotros hoy apagamos esas luces y por supuesto es de día, puede entrar luz por las ventanas, si fuera de noche no vemos. Pero la función del aceite en aquel entonces era solamente alumbrar. Por eso Jesús dijo, Lucas 12:35. Estén preparados y sus lámparas encendidas. Es decir, que para Jesús decirnos y explicarnos cómo nosotros tenemos que estar preparados para su venida, preparados para servirle, usa de analogía el aceite. Ese aceite, ese mismo, es el que Jesús después nos dice, siguiendo esa misma línea, en Mateo 5:14, nos dice tácitamente: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que estén preparados y vuestras lámparas estén encendidas. Ahí está el aceite, porque ustedes son la luz ¿de qué? Del mundo. Todo cristiano es un ungido para velar. Todo cristiano y toda persona que tiene a Cristo en su corazón tiene la responsabilidad de buscar la unción de Dios para poder velar. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, para velar había que tener aceite. Si no había aceite, no había velada. ¿Por qué? Porque la oscuridad imposibilitaba cualquier cosa que se fuera a hacer. Asimismo, si no hay Espíritu Santo, si no hay unción de Dios, las cosas no fluyen. El aceite como combustible era usado en momentos específicos. Se usaba en la noche, se usaba en lugares oscuros, se usaba en faros marinos también en aquel entonces, se empezó a usar después. Pero más que todas las cosas, y es lo que vamos a ver hoy, se usaba para los vigías, se usaba para los atalayas. Es decir, que las personas que en los pueblos velaban por la seguridad de esos pueblos eran personas que tenían sus lámparas ¿de qué? De aceite. Y esas lámparas de aceite los llevaban y los ponían en los lugares donde ellos velaban. Para velar hace falta aceite. Allí estaban los atalayas. Allí estaban, y leemos el texto principal de esta reflexión, Ezequiel 3:17, ¿qué dice? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora, Ezequiel es ejemplificado en la Biblia como el siervo de Dios, que Dios le dice, tú vas a ser el atalaya. Y la función del atalaya no era otra que velar. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Y vamos a hoy a la actualidad. ¿Qué sucede aún hoy en día? Que es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere para nosotros la función del atalaya. Que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos los atalayas de Dios. Atalaya era la persona que se tomaba, y vamos a ver un poquito de más detalles adelante, y se ponía en un lugar, diga conmigo, alto. No se te olvide eso. Se ponía en un lugar alto, de manera que pudiera ver lo que otros no ven, que pudiera saber lo que otros no saben, para prevenir al pueblo cuando existiera algún peligro. Esos eran los atalayas. Ahora, ¿por qué velar en el sentido espiritual? ¿Por qué necesitamos velar? Un tema central del evangelio y que Jesús insistió tanto a sus discípulos fue: necesitan velar, muchachos. Se llevó a 3 de sus discípulos y les llamó. ¿Y cuál fue la invitación? Oren y velen conmigo. A la hora de hablar de la segunda venida, ¿con qué lo comparó? Con velar, velar, velar. El tema de velar siempre estuvo presente en las enseñanzas de Jesús. Pregunto, ¿qué tan importante era velar que Jesús lo enfatizó tanto? Se va a maravillar si usted empieza a buscar en los evangelios
y empieza a encontrar la cantidad de veces que Jesús habló de velar. ¿Por qué velar? Número uno, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, si le echas sal argentina, es sabrosísima. Lo dice así la Biblia. El espíritu está dispuesto, pero la carne es Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando hay caída en tentación, es porque falta velar y ¿qué? Y orad. La manera de no caer ante la tentación es velad y orad. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos velar y orar para no ceder ante la tentación. Por lo tanto, primera razón por la cual debemos velar. ¿Por qué velar? Porque necesito la unción de Dios para no ceder ante la tentación. Segunda razón, ¿por qué velar? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué velad? Porque la segunda venida de Jesucristo, y decíamos la semana pasada, Jesús hablaba de que me ha ungido para hablar del año de la buena voluntad de Dios. Decíamos, ese año es una manera figurativa de representar el tiempo que está entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué velad? Porque velad es la manera de estar preparado para cuando se acabe el año de la gracia y llegue el año del juicio. ¿Alguien aquí quiere estar en ese año del juicio? Yo no quiero estar en el año del juicio. Yo quiero seguir viviendo en el periodo de ¿qué? De la gracia de Dios. Y para que no se me vaya el bus, para que no se me vaya la guagua, yo necesito estar velando. Porque la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Porque si el padre de familia supiera a la hora que vendría el ladrón, pudiera el reloj y se despertara a esa hora. ¿Por qué velar? Porque la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Marcos 13, 33, 35, Lucas 21, 36, Mateo 24, 43. Todos esos textos puedes encontrarlo ahí, que hablan acerca de este. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos las señales. Y déjame decirte, el día y la hora no sabemos, pero si nosotros sabemos cuáles son las señales que describen la Biblia, estamos conscientes de que ten aceite en tu lámpara, busca del Espíritu Santo para que puedas mantenerte despierto en tu fe, porque las señales lo dicen, la venida de Cristo está cerca. ¿Por qué velar? Porque Dios se revela a quien vela. Quien no vela, Dios no se le revela. Allí estaban los pastores de Belén, Lucas 2, 8. No dice que estaban durmiendo, dice estaban velando. Y allí fueron invitados al evento más grande de la historia de la humanidad, la encarnación de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué velar? Porque Dios viene a pedirnos cuenta. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Necesito velar, necesito la unción, necesito la comunión con el Espíritu Santo, necesito la unción de Dios, porque Dios viene a pedirme cuentas de qué he hecho con la vida que me dio. Ahora, ¿quién debe velar? No solamente ahora por qué velar, sino quién debe velar. En términos del Antiguo Testamento, la Biblia nos habla acerca de un hombre que pensó que se había quedado solo. Deprimido y atribulado, se escondió dentro de una cueva y le dice: Señor, han matado a todos tus profetas y yo soy el único que queda, y adivina para qué me están buscando. Y dice que allí escuchó la palabra de Dios y Elías entendió
una gran verdad. En toda generación, Dios siempre funciona. Dios no funciona con la mayoría, Dios funciona con el remanente. En cada generación, Dios se separa un remanente. Y fíjese que en toda la iglesia que usted pueda llegar, siempre va a haber un remanente de Dios. Y crecimiento espiritual es pasar de ser un número más en la iglesia a ser parte del remanente que busca y que vela de Dios. Diciéndole Dios a Elías: tranquilo, no estás solo. Yo conozco los números. Hay un grupo de este pueblo que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. Así que vístete, come, prepárate, porque largo camino te espera. Y dice que de ahí en adelante Dios mandó a Elías ¿a qué? Un detalle: a ungir. Vete y unge al rey tal. Vete y unge al rey tal. Y dicho sea de paso, vete y unge a Eliseo para que sea tu sucesor. Vete a ungir. Porque Elías era parte de ese remanente ungido. Así que ¿de qué quieres ser? ¿Quieres ser parte del bulto o quieres ser parte del remanente ungido de Dios? ¿Quién vela? Quien vela es el remanente. Cada cristiano está llamado a velar. Por eso la parábola de las vírgenes se usa, y Jesús utilizó en esta parábola el número 10. Porque el número 10 en la simbología y en el significado que tiene el número 10, el número 10 significa totalidad. Por lo tanto, cuando Jesús habla de las 10 vírgenes, está hablando de que quienes estaban invitadas a las bodas, quienes estaban invitadas a velar, toda la totalidad de la iglesia está invitada a tener aceite, pero no toda la iglesia tiene el aceite. Solamente 5 fueron ¿qué? Sensatas. Y más adelante hablaremos de eso. ¿Quién debe velar en la iglesia? Los pastores son veladores también. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Ellos velan por qué? Por vuestras almas. Ellos velan porque te veas bonito, ellos velan porque te mantengas de peso, ellos velan porque estés ganando bien en el trabajo, ellos velan por qué. No dice la palabra de Dios, ellos velan por vuestras almas. Usted ve al gimnasio y el entrenador de gimnasio no le interesa su alma, le interesa su cuerpo. Que usted esté en forma, que usted esté en shape, que baje aquello. Lo dijo ella, no lo dije yo. Está de más. Si usted va al trabajo, el supervisor suyo vela porque usted cumpla su contrato de trabajo. Si usted está en su casa, pues allí hay gente que velan porque se cumpla todas las normas de la casa. Adivine qué, el pastor es aquella persona que Dios ha puesto para que vele por la salvación de tu alma. Y por eso muchas veces la gente no entiende cuando hablamos cosas, porque la función es porque ellos velan por vuestras almas. Y fíjese lo que sigue diciendo: como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quiénes deben velar? Los maestros y los líderes deben velar. Maestros y líderes ministeriales, Dios los ha puesto como veladores de la salvación tuya. ¿Quién debe velar? Los padres, que también deben velar por la salvación de sus almas y la salvación de su familia, y deben apoyar y no estorbar la función de los pastores y de los líderes ministeriales de la iglesia. Ahora, no solamente por qué velar, quién debe velar. Aquí va lo tercero: cómo velar. Pastor, eso suena muy bien, pero ¿qué quiere decir velar? ¿Cómo yo puedo velar?
La respuesta es, aquí está, Ezequiel capítulo 3 y después Ezequiel capítulo 33 también nos habla. Debo velar como el atalaya. Y vamos a hablar ahora próximamente de la definición, la función y la posición del atalaya. Definición, función y posición del atalaya, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué quiere decir velar? ¿Cómo yo puedo velar? La definición de atalaya es una persona dedicada a velar desde una altura. Atalaya no es el que vela sobre la faz de la tierra. Atalaya es el que se eleva. Era una persona puesta en una torre, preferentemente en las murallas que rodeaban la ciudad, y encima de esa muralla allí estaba ¿quién? El atalaya. Esa es la definición de atalaya. Atalaya es el que vela. Allá en nuestra tierra, no sé en la suya, se conocen los testigos de Jehová como los atalayas, porque las Biblias que tienen atrás la torre del vigía, la torre del atalaya. Entonces cuando están tocando los sábados en la mañana, que es cuando usted quiere dormir la mañana, y van y le sonan el timbre allí, pues ¿quién está ahí, mijo? Los atalayas. Los atalayas. La revista se llama El Atalaya, ¿no? Y te dejan la revistica en el buzón. Persona dedicada a vigilar desde la altura. Incluso la editorial de ellos se llama Watchtower, la torre del vigía. Ajá. Esa es la definición. ¿Cuál es la función del atalaya? La función del atalaya, diga conmigo, cuidar. Cuidar no es otra cosa que prevenir, hacer cambiar el curso hoy para evitar que pase algo. ¿Cuándo? Mañana. La función del que vela y el que es ungido para velar es el que hace cosas hoy pensando en el mañana. Noé era un ungido de Dios. Con el sol afuera decía que iba a empezar a llover. Los ungidos de Dios son gente que su generación no los entiende, porque ven lo que ellos no ven. Porque cuando tú estás llamado a cuidar, muchas veces te vas a buscar los problemas que tienes que buscarte. Cuidar es prevenir. Primera función, cuidar. Segunda función, diga conmigo, defender. Defender se mezcla con luchar. Pues déjame decirte, velar es la mejor manera que tienes de luchar por tu vida y por tu familia. Porque velar es defender. El pecado de Caín no solo fue indiferencia para con Dios. Allí están los dos hermanitos, los hijos de Adán y Eva. Ahí están en el huerto del Edén. Y la gente se piensa que solamente el pecado de Caín fue su indiferencia para con Dios. Dice que Abel trajo lo que tenía que traer, lo que a Dios le dio. Dice que Caín trajo semillas, frutos, indiferentemente. Y dice que Dios aceptó el sacrificio ¿de quién? De Abel. Y se ha dicho y se ha pensado de que la indiferencia de Caín fue solamente indiferencia para con Dios, y no nos damos cuenta que Dios castigó a Caín porque no solamente fue indiferente para con Dios, sino fue indiferente también para tu hermano. Génesis 4 verso 9, Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Debo yo acaso velar por mi hermano? Cuidado, porque cuando no velamos los unos por los otros, a Dios no le gusta eso. Cuidado con la indiferencia. Cuidado con ver venir el pecado. Cuidado con ver venir el peligro sobre la vida de una persona que Dios te ha puesto cerca de ellos y no prevenirlo, porque Dios te va a pedir cuenta.
Es necesario velar, porque la función es cuidar, la función es defender. Génesis 4:9 puede encontrar esa historia y después ahondar un poco más en ella. Definición, función, y termino con posición. ¿Dónde velaba el atalaya? Dice que el atalaya velaba en un lugar alto. Alto. Para nosotros tener la unción de Dios y poder velar, nosotros necesitamos elevarnos por encima de la realidad. Sabes que existe una distancia entre la realidad y la verdad. Hay cosas que son reales, pero no son verdad. ¿Y sabe por qué le digo que no son verdad? Espérate, ahora te cuento. Si no velas si vives a la altura de las circunstancias. No velas si vives a la altura espiritual de la gente que sirve. ¿Cómo yo voy a ver el peligro de la gente que puede acaecer a la gente que sirvo si yo estoy al mismo nivel espiritual de la gente que sirvo? Por eso es el énfasis ministerial de la iglesia. Por eso es el énfasis que hemos tenido de decir: los hermanos que sirven, ya sea en la adoración, ya sea en la enseñanza, son hermanos que deben venir a la iglesia entre semana. ¿Por qué? Porque es imposible que usted pueda velar, que usted pueda enseñar, que usted pueda partir, que el Espíritu lo vaya a respaldar si usted está al mismo nivel espiritual de la gente a la que usted está proclamando. Por eso es el estado o posición donde se aprecia bien, no la realidad, la verdad, sino la verdad. El atalaya es aquel que llega y se sube sobre encima de la realidad y ve cuál es la verdad. Ezequiel 33:7 lo dice. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es decir, que el atalaya es el que amonesta, no basado en criterios personales. El atalaya es el que se sube en la palabra. Así que toca al que está al lado tuyo y dile: súbete en la palabra. Súbete en la promesa. Súbete en la palabra, súbete en la promesa. Y sigue diciendo Juan 17:17. Jesús dice: santifícalos en tu verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Es decir, que el atalaya, el que vela, el ungido para velar, es el que ve por encima de la realidad, porque está parado ¿en qué? En la palabra de verdad. Por eso tantas veces llega el enemigo, y por eso muchas veces le hacemos preguntas a Dios: ¿y por qué si Dios es tan bueno? ¿Y por qué? 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 Y no nos damos cuenta de que llega el enemigo y no nos enteramos, porque estamos parados al mismo nivel de la gente que Dios nos puso a velar. Así que si estás aquí en esta mañana, es hora de que entiendas de que allí en tu casa donde Dios te ha puesto, Dios quiere levantarte. Dios quiere levantarte. Y empieces a examinar y a mirar todo. Y empieces a examinar y a mirar todo. Y al examinar y a mirar todo, tú empieces a ver lo todo con los ojos, con los lentes de la palabra de Dios. El ungido para velar es el que vela basándose en la verdad. Tantas veces vivimos tan hundidos, tan ahogados en la realidad, que nos olvidamos de la verdad. Solo la palabra de Dios hace al hombre ver la verdad más allá de su realidad. El atalaya es quien, basado en la palabra de Dios, ve más allá de la realidad. Un ungido para velar no está comprometido con la gente, sino que está comprometido con la verdad de la palabra de Dios.
Allí está, Dios le dice a Ezequiel, después en adelante puede leerlo. Dios le dice a Ezequiel: si tú los amonestares y no te hicieren caso, tú vas a haber salvado tu alma. Pero si yo te doy una visión y tú no los amonestas, yo voy a demandar su alma de la tuya. El compromiso de la atalaya, el compromiso del ungido para velar, es comprometidos con la palabra de Dios. Tristemente nos preguntamos por qué tantas cosas suceden en nuestras casas, en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado al mismo nivel y no hemos estado comprometidos con la verdad. Nos gusta mucho tener paz, para llevar la fiesta en paz. ¿Ha escuchado esa frase? Yo sé que está mal delante de Dios, pastor, pero yo para llevar la fiesta en paz. Perdóname, eso no es lo que hace un atalaya. Un atalaya dice lo que Dios le mandó a decir. Y si tú dijeras lo que Dios te mandó a decir, las cosas cambian milagrosamente, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y empecé diciéndote que los recursos de Dios están en función tuya cuando eres un ungido de Dios. No verás más allá de tu realidad si no ves por encima de ella, basándote en la palabra de Dios. Y escúcheme muy bien, las promesas de Dios están por encima de cualquier realidad que tú estés viviendo. El ungido para velar es el que ve, di conmigo, más allá de. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado nosotros si nosotros, cuando tomamos las decisiones que nos costaron tan caros en el pasado, hubiéramos visto más allá de? Porque cuando tomamos esas decisiones, y esas malas decisiones las tomamos, es porque no vimos más allá de. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay más allá de ese cuerpo fornido, pastor? ¿Qué hay más allá, pastor? Ese muchacho, qué bien me cae. Usted ha visto esos músculos, pastor. Está bello, pastor. Yo lo veo y me erizo. El atalaya es el que te va a decir, el ungido de Dios, él no es el que te va a decir: ay, qué bueno, anda, adelante, ay, qué lindo. No, el ungido de Dios es el que te va a decir: ¿ya viste lo que hay más allá de esos músculos? Pastor, tengo novia. Pastor, es como una guitarra la muchacha. Alabado sea Cristo. Es como una guitarra esa muchacha. Pastor, yo la miro y no sé qué me pasa. La pregunta es: ¿te has preguntado qué es lo que hay detrás de allá de ese cuerpo de guitarra? Cuidado, porque después ese cuerpo de guitarra es el que te va a hacer sacar tarjetas de crédito para mantener lo que no puedes pagar. Y detrás de ese cuerpo lo que hay es deuda. Pastor, un nuevo trabajo, pastor. Me van a pagar a $85 la hora, con beneficios. 401k, trabajo. Gloria a Dios por todas las cosas. Pero el atalaya, el ungido para velar, no es el que va a celebrar lo material. Es el que, nuevamente, el atalaya es el que ve más allá. Y es el que te dice: ¿sabes qué es lo que hay detrás de ese trabajo? Dice Dios que detrás de ese trabajo lo que hay es divorcio. Suena muy bien, vas a ganar mucho dinero, pero vas a perder tu matrimonio. Pastor, mire, admitieron a mis hijos en Harvard. Pastor, mire, admitieron a mis hijos en UF. La universidad, el que le interesa nada más las cosas visibles, te va a decir: gloria a Dios, aleluya. Porque sí, porque es el que yo velo, porque mi congregación cumpla el sueño americano. No, perdóname, Dios no me puso para eso. Dios me puso para velar. Hay algo que está por encima del sueño americano que se llama la salvación de tu alma. Y cuidado, porque las universidades hoy son la principal fragua
fábrica de hijos pródigos en este país. Las universidades son la excusa principal que tienen los muchachos para irse debajo de la autoridad de los padres en el momento que más la necesitan. En el momento que más la necesitan. Perdóname, aquí está la atalaya diciéndotelo. ¿Qué hay detrás de esa universidad? Cuidado, suena muy bien el título, el trabajo y todas las oportunidades que puedas tener, pero cuidado, el atalaya te dice, detrás de esa universidad lo que hay es un hijo o una hija pródigo. Pastor, ahora sí se me dio el negocio de la vida. Ahora sí se me dio el negocio de la vida. Pastor, y ahora sí voy a poder beneficiar a la congregación. Porque entonces ahora con ese negocio yo voy a poner debajo de mí, en ese negocio, a todos los cristianos, todos, para que ellos también empiecen a ganar dinero. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Cuidado. Cuidado. El atalaya es el que te va a decir, detrás de ese negocio, ¿sabes qué es lo que hay? Cárcel. Porque el atalaya ve lo que tú no ves. Pastor, esa copita, pastor, rojita, cuando yo la tomo, pastor, añejo, lleva no sé cuántos tiempos, qué sabroso es, qué lindo se ve el alcohol. Pero cuidado, el atalaya es el que te va a decir, detrás de esa copa, ¿sabes lo que hay? Vergüenza. Las 10 vírgenes, Jesús lo ilustra bien. Y la parábola de las 10 vírgenes resume todo el tema de cómo Dios espera que seamos una iglesia ungida para velar. El novio de la parábola de las 10 vírgenes, ¿quién es? Cristo. La novia, ¿quién es? Su iglesia. El aceite que representa la venida del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. La lámpara encendida que representa una iglesia santa, en santidad, una iglesia de testimonio de luz. ¿Qué representa las lámparas apagadas? Un testimonio de tinieblas. Cuidado, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dormir, ¿qué representa? Dormir representa no permanecer. Velar, ¿qué representa? Velar representa permanecer. Permanecer en los caminos del Señor. Conversaba con mi esposa y decía, soy de los principales baluartes de mis criterios pastorales. Una persona que se va de una iglesia, esa persona nunca debía haber estado en esa iglesia. Una persona que no permanece en una iglesia, esa es una persona que nunca estuvo en esa iglesia. Porque la voluntad de Dios no va a ser que te muevas, la voluntad de Dios va a ser que permanezcas. Permanecer es velar. Y síntoma de un cristiano ungido para velar es un cristiano que permanece. Y que decía, como mi abuelo, cuando en el año 51 le quitaron, comunismo le quitó todas las fincas. 59, perdón, le quitó todas las fincas y todas las granjas que tenían. Y fue uno de los hombres que más perdió tierra allá en la Cuba comunista. ¿Sabe lo que decía mi abuelo? El que tiene que irse de este país es otro, no soy yo. Y allí estaba, y allí murió en aquel país. Permanecer. La boda, ¿sabes qué cosa es? La segunda venida de Cristo. La segunda venida del Señor que viene y va a decir, a ver, la segunda venida del Señor no es para todos los invitados, sino es para dentro de los invitados, quienes son los que están con aceites en sus lámparas. Dios viene a buscar un pueblo
de ungidos para velar. Dios viene a buscar gente que está velando, velando, velando en oración. ¿Quién es el atalaya de tu casa? ¿Hay alguien que vela en tu casa? ¿Quién es el atalaya allí en el trabajo? ¿Quién es el atalaya en las escuelas? ¿Quién es el atalaya en un país? Si no es el pueblo de Dios. Y cuando llegamos y vemos la palabra de Dios y entendemos, Dios busca un pueblo de ungidos para velar. Y la unción para velar no es cuestión solamente del pastor. La unción para velar, Dios espera que tengan aceite. Y Dios viene a buscar porque tengan aceite no solamente 5. Dios viene esperando que los 10 tengan aceite. Dios viene esperando que toda tu iglesia sea una iglesia que vela. Velar, velar, velar. Se predica tanto un evangelio materialista. Se busca tanto un evangelio materialista que no nos damos cuenta que velar es velar por lo correcto, velar por la salvación. Velar por la salvación del alma. Eso suena muy bien, pero te va a costar la salvación. No lo hagas. Ese es el atalaya. Ese es el atalaya. Cierra tus ojos y ora conmigo ahí donde estás. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Tú has llamado, Señor, a tu pueblo a velar. Y en medio, Señor, de esta generación, en medio de los lugares donde tú nos has puesto, en medio de los lugares donde tú nos has llamado, tú, Señor, quieres levantarnos a velar.